Imagina estar en la cima del monte Nebo, con el viento golpeando tu rostro y el cielo pintado de rojo mientras el sol cae. Frente a ti está la tierra prometida. Detrás, 40 años de desierto, milagros, traición y gloria. Y en medio de ese silencio sagrado, Moisés respira por última vez. El hombre que abrió el mar rojo. El profeta que habló con Dios cara a cara. El líder que cargó sobre sus hombros el destino de Israel. Pero lo que sucede después no es una simple despedida. Es el inicio de una guerra espiritual que pocos entienden. Porque mientras el cuerpo de Moisés yace sin vida, el mundo invisible comienza a moverse. Ángeles descienden. Y desde las sombras Satanás aparece con una demanda impensable. Reclama el cuerpo. ¿Por qué el enemigo pelearía por un cadáver? ¿Qué secreto esconde este momento? Esta no es solo una historia bíblica, es una revelación sobre la batalla espiritual que rodea a los escogidos de Dios. La cima del monte estaba en silencio. No hubo multitud. No hubo despedida pública, solo piedras antiguas, viento frío y la presencia de Dios. Moisés sabía que no cruzaría el Jordán. Dios ya se lo había dicho, no era castigo vacío, era cumplimiento de un plan mayor. Con 120 años, su vista aún era clara, su mente firme. Pero su tiempo había terminado. Miró la tierra que tanto soñó pisar. Respiró profundo y entregó su espíritu con paz. No hubo miedo, no hubo resistencia, solo obediencia hasta el final. Entonces ocurrió algo que jamás se repetiría en la historia humana. Dios mismo enterró a Moisés. No delegó la tarea, no permitió que manos humanas tocaran ese cuerpo. La Escritura lo dice de forma sencilla, pero poderosa. Él lo sepultó. El creador del universo inclinándose para honrar a su siervo. No hubo tumba marcada. No hubo monumento. No hubo reliquia. El lugar quedó oculto para siempre. Y ese detalle lo cambia todo. Israel tenía una historia peligrosa. Convertían símbolos en ídolos. Un becerro de oro, una serpiente de bronce, un objeto podía robar el lugar que solo pertenece a Dios. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido accesible, el pueblo podría haberlo venerado. Podrían haber construido un santuario, podrían haber cambiado fe viva por adoración a un recuerdo. Dios protegió a su pueblo ocultando el cuerpo. Fue un acto de amor y de estrategia espiritual. Pero mientras el valle quedaba en silencio, algo más observaba. El enemigo no ignora el poder del legado. Satanás entiende la influencia. Sabe que los líderes espirituales dejan huella incluso después de morir. El cuerpo de Moisés representaba autoridad, pacto, ley, historia, identidad. No era solo carne sin vida. Era símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Y el enemigo vio una oportunidad. Siglos pasaron, nadie encontró la tumba. Rabinos especularon. Viajeros buscaron. Historias surgieron sobre ángeles custodiando el lugar. Pero la verdad permaneció sellada, hasta que en el Nuevo Testamento aparece una línea breve, casi escondida, que rompe el silencio. En la carta de Judas, versículo 9, se revela que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Una sola frase, sin explicación extensa. Pero suficiente para abrir una ventana al mundo espiritual. Miguel no es un ángel común. En la Biblia aparece como guerrero celestial, defensor del pueblo de Dios, comandante en guerra espiritual. Cuando Miguel entra en escena, algo grande está en juego. Y aquí no vino a entregar un mensaje, vino a pelear. Eso significa que lo que estaba en disputa tenía peso eterno. Satanás discutía por el cuerpo, no por el alma. El alma ya pertenecía a Dios, era el cuerpo lo que quería. ¿Por qué? Algunos creen que intentaba acusar a Moisés por su pasado, recordando el asesinato del egipcio. Otros piensan que quería usar el cuerpo como objeto de idolatría para desviar a Israel. Y otros ven algo aún más profundo, un intento de interferir con el plan profético de Dios, sabiendo que Moisés aparecería siglos después en la transfiguración junto a Jesús. Lo impactante es que Miguel no insultó ni maldijo. Simplemente dijo, "El Señor te reprenda". Eso revela orden espiritual, autoridad divina. La batalla no se ganó con gritos, sino con sumisión al poder de Dios. Aquí entendemos algo crucial para todo creyente que se considera un escogido de Dios. El enemigo pelea por el legado, pelea por la memoria, pelea por la influencia. Incluso cuando piensas que todo terminó, el mundo espiritual sigue activo. La historia del cuerpo de Moisés no es un detalle extraño.
es una advertencia. Si Satanás estuvo dispuesto a confrontar a un arcángel por el cuerpo de un siervo fiel, imagina cuánto intentará distorsionar el propósito de los que caminan con Dios hoy. La guerra espiritual es real, no siempre visible, pero intensa, y aquí está la verdad aterradora y poderosa al mismo tiempo. Cuando Dios decide ocultar algo, es porque tiene un plan mayor. El cuerpo de Moisés no fue perdido. Fue protegido, no fue olvidado, fue reservado. El enemigo quiso reclamarlo, pero no pudo, porque lo que pertenece a Dios permanece bajo su autoridad. Y si tú has sido llamado, si cargas un propósito, entiende esto con claridad absoluta. El enemigo puede disputar, puede acusar, puede intentar reclamar lo que cree tener derecho. Pero cuando Dios dice es mío, ninguna fuerza del infierno puede cambiarlo. Esa es la batalla invisible, ese es el mensaje eterno. Y después de conocer esta historia, nunca volverás a ver la guerra espiritual de la misma manera. Lo que ocurrió después en esa cima no fue un choque lleno de gritos, fue algo más profundo. Miguel, el guerrero celestial, no lanzó insultos, no gritó amenazas, no usó su propio poder para aplastar al adversario. Solo pronunció una frase corta, firme y llena de autoridad espiritual: el Señor te reprenda. Esa respuesta revela un principio eterno de guerra espiritual. Incluso el ser más poderoso bajo el mandato de Dios no actúa por orgullo, sino por obediencia. No pelea para demostrar fuerza. No pelea para demostrar fuerza. Pelea para proteger el orden divino. Ese detalle cambia nuestra forma de entender la batalla espiritual. Muchos imaginan el bien y el mal chocando con furia explosiva. Pero aquí vemos algo distinto. Vemos gobierno espiritual. Vemos límites. Miguel sabía que la justicia final no le pertenecía. Él no necesitaba probar nada. Solo necesitaba respaldarse en la autoridad suprema. Esa frase fue como un sello, y cuando el cielo sella algo, el infierno no puede romperlo. Pero la pregunta sigue viva. ¿Por qué Dios permitió que esta disputa ocurriera? ¿Por qué enviar al capitán celestial personalmente? Eso significa que el asunto no era pequeño. El cuerpo de Moisés no era un simple resto humano. Representaba pacto, ley, liderazgo espiritual, identidad nacional y profecía futura. Era símbolo del mover de Dios en la historia. Y Satanás entiende el poder de los símbolos. El enemigo no llegó con violencia visible. Llegó con acusación. Porque su título es claro: el acusador. Él no necesita espada cuando puede usar culpa. No necesita fuerza cuando puede usar vergüenza. Y Moisés, aunque fue escogido, no fue perfecto. Golpeó la roca cuando debía hablarle. Mostró ira, dudó, por eso no entró en la tierra prometida. Satanás seguramente presentó esos errores como evidencia. Según su lógica torcida, la muerte es resultado del pecado. Y si Moisés pecó, entonces su cuerpo debía quedar bajo dominio de la muerte sin honra especial. Pero el plan iba más allá de una simple acusación legal. El enemigo veía oportunidad estratégica. Si lograba obtener el cuerpo, podría convertirlo en objeto de idolatría. Israel ya tenía historia de adorar lo visible. El becerro de oro no fue accidente, fue tendencia del corazón humano. Un cuerpo venerado habría desviado generaciones enteras. En lugar de buscar al Dios invisible, buscarían una tumba. En vez de obedecer la ley viva, tocarían polvo antiguo. Imagina multitudes viajando cada año al sepulcro. Imagina líderes religiosos creando rituales alrededor del lugar. Imagina guerras por el control del sitio sagrado. El enfoque cambiaría del creador a la creación, del propósito al recuerdo, de la presencia viva a una reliquia muerta. Eso es exactamente como opera la idolatría espiritual. Cambia la dirección de la adoración sin que la persona lo note. Pero hay algo aún más profundo. Siglos después, en el monte de la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús. No como recuerdo, no como huesos, sino vivo, glorificado, hablando del cumplimiento del plan redentor. ¿Sabía Satanás que el cuerpo de Moisés tenía papel en un propósito profético mayor? ¿Intuía que esa historia aún no había terminado? El enemigo estudia patrones. Observa promesas, intenta anticipar movimientos divinos. Si podía interferir en ese momento inicial, tal vez podría afectar algo futuro. Sin embargo, Miguel no debatió largo tiempo, no presentó argumentos extensos. Solo afirmó la autoridad de Dios. Y eso fue suficiente. El cuerpo fue preservado, no por fuerza bruta, no por espectáculo, sino por designio eterno. Aquí hay una lección poderosa para todo creyente que se considera un escogido.
El enemigo no solo ataca tu presente, ataca lo que representas, ataca tu legado, ataca el símbolo de tu llamado. Ataca el símbolo de tu llamado. Si no puede destruir tu alma, intentará distorsionar tu influencia. Si no puede detener tu propósito, intentará convertirlo en algo que desvíe a otros. Moisés muerto seguía siendo amenaza para el reino de las tinieblas. Eso dice mucho. Significa que un propósito alineado con Dios deja impacto más allá de la vida física. Significa que el llamado no termina con el último aliento, y significa que la guerra espiritual no siempre es visible, pero siempre es estratégica. Satanás no quería simplemente un cuerpo, quería control narrativo, quería redefinir la historia, quería transformar obediencia en idolatría, pero Dios se adelantó, ocultó la tumba, envió a Miguel, estableció límite, y cuando el cielo establece límite, el infierno retrocede. Entiende esto con claridad. El enemigo puede acusar tu pasado, puede señalar tus errores, puede recordar tus fallas, pero no tiene la última palabra sobre tu identidad ni sobre tu destino. Cuando Dios declara algo suyo, queda fuera del alcance del adversario. La disputa por el cuerpo de Moisés revela una verdad intensa y directa. Lo que representa el propósito divino será atacado, pero también será defendido. Y si el cielo defendió el legado de Moisés con intervención directa, puedes estar seguro de algo. El propósito que Dios ha marcado no puede ser robado, manipulado ni usado por el enemigo sin enfrentar la autoridad suprema. La guerra es real, pero el gobierno de Dios es mayor. Satanás no quería destruir el cuerpo de Moisés. Quería exhibirlo, quería que fuera hallado, venerado, protegido por hombres religiosos que, sin darse cuenta, cambiarían la presencia viva de Dios por un símbolo muerto. Él sabía algo que muchos aún no entienden. Si el pueblo adora al siervo, olvida al maestro. Y eso es una victoria estratégica en la guerra espiritual. No necesita sangre, no necesita persecución, solo necesita distracción espiritual. No todos los cuerpos cargan el mismo significado. Algunos mueren y el tiempo los borra. Otros permanecen como marcas en la historia. El cuerpo de Moisés no era simple materia, era memoria encarnada. En sus manos había sostenido las tablas de la ley. Sus pies habían pisado tierra dividida por milagros. Su rostro había reflejado la gloria del Sinaí. Cada cicatriz hablaba de intercesión. Cada arruga contaba una historia de obediencia bajo presión. Ese cuerpo representaba pacto, liderazgo espiritual y propósito eterno. Y ahí estaba el peligro. No peligro místico, sino emocional y simbólico. El pueblo podía convertir ese cuerpo en punto de encuentro religioso. Podían viajar kilómetros para tocar polvo. Podían llorar frente a una tumba en vez de buscar la voz viva de Dios. La fe verdadera requiere confianza en lo invisible. La idolatría ofrece algo que se puede tocar. Satanás entiende psicología espiritual. Sabe que los seres humanos se aferran a lo visible cuando la fe se debilita. Dios escondió el cuerpo por misericordia. No fue desprecio, fue protección. Lo que no se ve no se idolatra. Lo que permanece oculto obliga al corazón a mirar hacia arriba y no hacia abajo. Ese silencio en el valle de Moab fue un acto de amor estratégico, porque una religión centrada en reliquias pierde el poder del espíritu. Pero la historia no terminó en la tumba invisible. Años después, en otro monte, ocurrió algo que confirma que el enemigo tenía razón en temer. Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan. No había anuncio público. No había espectáculo planeado. De repente, la gloria se manifestó. El rostro de Cristo brilló como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y entonces apareció Moisés, no como recuerdo, no como símbolo poético. Apareció con identidad, con conciencia, conversando con Jesús. Junto a él estaba Elías, la ley y los profetas, testificando que Jesús era el cumplimiento. Ese momento es clave en la teología bíblica, es revelación pura, es confirmación del plan redentor. Moisés, el hombre cuyo cuerpo fue disputado, estaba allí en gloria. Eso cambia la perspectiva por completo. Si Satanás hubiera logrado su objetivo, habría intentado interferir con esta manifestación profética. En la transfiguración se unieron el antiguo y el nuevo pacto. La ley habló con la gracia. El éxodo antiguo conversó sobre el nuevo éxodo que Jesús cumpliría en la cruz. Nada fue casual. Cada detalle estaba alineado con el propósito eterno. Pedro quiso construir tiendas. Quiso capturar el momento. Quiso hacer permanente lo que era revelación temporal. Esa reacción muestra el mismo peligro que existía con el cuerpo oculto.
El ser humano quiere fijar lo sagrado en estructuras, pero Dios no permite que su gloria sea encerrada en monumentos. Moisés había sido escondido para evitar idolatría. Ahora era revelado para confirmar redención. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que se oculta en una temporada se manifiesta en otra con propósito claro. Esa aparición fue prueba de que la muerte no cancela el llamado. Fue demostración de que lo sembrado en obediencia florece en el momento exacto. Aquí está la verdad fuerte y directa para cada persona que se siente elegida, llamada, apartada. Tu propósito no termina en el silencio. Lo que el enemigo intenta reclamar hoy puede estar conectado con algo que aún no ves. La guerra espiritual no siempre es contra tu presente, a veces es contra tu futuro. El cuerpo de Moisés fue acusado como evidencia de error, pero terminó siendo evidencia de esperanza. Lo que parecía final se convirtió en testimonio. Dios no solo salva almas, preserva historias, redime trayectorias, usa incluso los capítulos difíciles para construir revelaciones futuras. Satanás quiso corromper memoria. Dios preservó legado. El enemigo intentó desviar adoración. Dios aseguró revelación. Esa es la diferencia entre manipulación y soberanía. Y ahora escucha con claridad. Si el cielo defendió el cuerpo de un siervo para proteger un propósito profético, ¿qué crees que hará con aquello que ha marcado sobre tu vida? Tus desiertos no son desperdicio. Tus batallas invisibles no son ignoradas. Lo que parece enterrado puede estar siendo preparado. No adores lo que Dios usa. Adora a Dios. No te aferres a símbolos cuando tienes acceso a presencia. No conviertas recuerdos en altares. La verdadera espiritualidad no vive de reliquias, vive de relación. El monte Nebo guardó silencio. El monte de la transfiguración habló con luz. Y entre esos dos momentos hay una lección eterna. Lo que Dios esconde no está perdido. Está protegido. Está reservado. Está alineado con un plan que ninguna fuerza oscura puede sabotear. La guerra por el cuerpo de Moisés no fue exageración. Fue señal. Señal de que el enemigo teme lo que representa el propósito fiel. Señal de que el legado espiritual tiene peso eterno. Señal de que cuando Dios dice esto, es mío, no existe poder que pueda cambiarlo. Recuerda esto, lo enterrado en obediencia resucita en gloria. Y ningún plan de las tinieblas puede detener lo que el cielo ya decidió revelar.